a establecer nuestra comunicación con el abogado José Yáñez del despacho Font Mora Sainz de Baranda. ¿Qué tal, señor Yáñez? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está yendo la actividad en este martes 8 de marzo? ¿Cómo va la cosa? Bien, bastante bien y además, pues bueno, hace muy buen día que ya teníamos ganas después de los días de frío que hemos tenido y de nieve. Sí, ya tocaba un poco de calma meteorológica, a ver si es verdad que se aproxima la primavera. No sé si también se aproxima la primavera para Baleares, que lo leíamos en noticias locales, ¿no? En el periódico Última Hora, por ejemplo, lo titulaban así: Baleares busca encaje legal para impedir vender casas a no residentes, ¿no? Un asunto que se trasladó al Parlamento Balear con un PSOE que apoyaba esta propuesta de Podemos tras aceptar coordinarse con España y con la Unión Europea. Pero legalmente, este asunto, ¿cómo se puede llevar a cabo? Si es que se puede llevar a Hombre, cabo. este asunto, a ver, en el derecho es una ciencia social, no es una ciencia exacta, entonces no siempre 2 más 2 son 4 y casi hay solución para casi todo, ¿no? No digo que en las ciencias exactas no la haya, sino que en las ciencias exactas las cosas están mucho más estandarizadas, ¿no? Se puede intentar, pero hay unos diques muy importantes y muy difíciles de salvar, por cuanto estamos en la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, y en la Unión Europea hay una serie de principios generales que son, entre otros muchos, la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, que no parece que concilien muy bien con este tipo de medidas. Este tipo de medidas, yo no voy a entrar en si son buenas ni malas, ni convenientes o no, simplemente lo que me estás preguntando, ¿no? Si legalmente es fácil, legalmente es muy difícil, por lo que te decía, ¿no? Fundamentalmente porque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues eso, prevé en varios artículos la libertad de establecimiento y de circulación de capitales, incluso la adquisición de inmuebles está prevista como una de las modalidades de libertad de establecimiento, por tanto parece muy complicado. Pero es que ya no es eso, es que además hay ya precedentes de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las que intentos similares ya han fracasado, intentos que se hicieron fundamentalmente en diversas regiones de Austria, también en Dinamarca y también en Hungría, ¿no? Lo que viene a decir el tribunal, o lo que dice, es que primero, puede suponer una discriminación este tipo de medidas, y en segundo lugar que se tendría que acreditar pues bueno, que estas medidas son aptas e indispensables para alcanzar objetivos de interés general, que a lo mejor por ahí es por donde podrían trabajar estas medidas, los legisladores, para intentar poder implementar este tipo de medidas. Pero con la normativa que hay hoy es complicado, es muy complicado, por cuanto cualquier alemán o cualquier sueco o cualquier francés puede venir aquí a vivir o puede invertir aquí, pues porque está en su derecho como ciudadano de la Unión Europea, igual que los demás podemos ir allí, ¿no? No sé si lo que se pone encima de la mesa, más allá de limitar la compra por parte de no residentes, es que, bueno, al final el que puede decidir sobre este asunto es una legislación o un organismo europeo, ¿no? Al final, no sé si en No, el, en- bueno, en el es que ámbi- en el en ámbito realidad, local, el dime, Parlamento. dime, perdón. No, te quería preguntar si en el ámbito autonómico el Parlamento tenía potestad y decisión en este asunto que afecta no solo a los ciudadanos de Baleares, sino en su conjunto es decir, no se puede circunscribir a la comunidad balear. Sí, lo que ocurre es que, bueno, lo que te decía antes, ya se ha intentado, y esto depende también de los derechos internos, ¿no? Lo que te decía antes, una de las primeras normativas que se analizó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea era una normativa del año 93, si no me equivoco, y era de la circunscrita a la zona del Tirol austriaco, relativa a la compra de solares, ¿no? Para construir viviendas, porque pretendían que la gente que comprara tuviera que acreditar algo así como que se fueran a vivir allí, que no fuera con un ámbito especulativo, etcétera. A tu pregunta, si el Parlamento Balear
tendría facultades para ello, pues también presentaría problemas, por cuanto una normativa autonómica sí que puede afectar, de hecho ya las hay que ya afectan a todos los residentes, sean alemanes o sean mallorquines, pero sí que podría entrar en colisión con esta normativa comunitaria que es superior también a la española, que te comentaba anteriormente. Entonces, ya sea desde el ámbito, por parte del legislador español, del legislador del Congreso y del Senado, que legisle una norma que sea circunscrita solo a Baleares o solo a Mallorca o solo a Menorca o tal, estableciendo este tipo de restricciones, o el propio Parlamento Balear, sí que se podría hacer por poder hacerse, pero lo que te explicaba antes, tiene graves problemas de encaje o de clara colisión con estos principios generales de los tratados de la Unión Europea. Además, es que se da el caso de que España no excepcionó absolutamente nada al respecto cuando se adhirió entonces a la Comunidad Europea o Unión Europea, porque en aquel entonces las situaciones eran otras, porque también entre otras cosas han pasado muchos años, y ese es otro problema que hay. Por ejemplo, Dinamarca sí que tiene excepciones a muchos puntos del Tratado de la Unión Europea, e incluso pues el tratado, si no recuerdo mal, el de Maastricht, lo rechazaron en referéndum y no tienen euro, por citar otros ejemplos. Aún así, un danés puede venir aquí y nosotros podemos ir a Dinamarca, pero hay determinadas particularidades. España no las tiene, con lo cual es otro obstáculo más. Yo sé que me consta que hay un informe que seguro que está muy bien hecho, sobre todo porque la persona que lo ha hecho es competente y es una persona competente y eficiente, y además porque lo que te decía antes, en derecho pues se puede dar una solución y la contraria siempre que ambas estén razonadas, que sí que encuentra vías para establecer este tipo de restricciones, y creo que es un poco en lo que se basan los partidos del actual gobierno de Baleares, interesados en estudiar esta vía. Pero también hay otro informe de la Asociación de Promotores que dice exactamente lo contrario, y además los promotores pues lo han remitido a Vicens Tomàs, al presidente del Parlamento, para su conocimiento y efectos. El informe que te decía, el informe favorable a las posibilidades de establecer restricciones, que lo hizo un profesor de la universidad, que yo lo vi, que esto lo sé porque lo vi en la prensa, no he tenido acceso a él, no lo conozco, pero sí que concluía que sí que se habría caminos para establecer estas restricciones. El otro, bueno, es que es público, está enviado al Parlamento, lo tengo aquí, y lo que concluye simplemente es que una medida que prohibiera o limitara la adquisición de inmuebles en el ámbito de Baleares a extranjeros sería discriminatoria, atentaría a el derecho de la Unión Europea, no sería tampoco apta ni indispensable para la obtención de posibles objetivos de interés general, pues porque aquí lo que se busca en principio es intentar abaratar los inmuebles, intentar evitar la especulación, etcétera. Esto ya no lo sé, esto ya es más opinión, pero lo que dice al principio no es opinión, es información. Es evidente que cualquier restricción parece contraria a la libertad de establecimiento y a la libertad de circulación de capitales. También es evidente que es un informe preparado a instancias de los promotores, que evidentemente a los promotores les interesa que venga más gente, que se mueva más el mercado, pues porque es su negocio, ¿no? Y es legítimo que así sea, pero bueno, que lo que te decía anteriormente, vemos desde luego muy complicado poder hacerlo. Yo en el marco actual lo veo muy cercano a lo que es el imposible, pero en derecho hay pocas cosas imposibles, porque casi todo tiene solución siempre que sea razonada, e incluso irracional, como algunas normas que se han dictado en los últimos años, pero bueno, también van dando los resultados que van dando. Insisto, yo lo veo muy complicado de hacer, pero no quiere decir que no se encuentre la vía para ello, con independencia de que hacerlo o no sea conveniente o inconveniente, que en eso ya no voy a entrar, ¿eh?
Lo que está claro es que, a ver, esta medida, ¿no? Que al final lo que busca, lo que pretende es reducir o de algún modo llegar a limitar el número de residentes que hay en las Islas Baleares y proteger de algún modo a los que ya vivimos en estas islas. Pero lo que sí que está claro desde el punto de vista legal es que el gobierno, el Ejecutivo Autonómico de las Islas Baleares, si lo que quiere es llevar a cabo que esta proposición llegue a buen puerto, necesita el ok de Bruselas, ¿no? Eso es lo que deducimos de todo el engranaje y de todos los titulares que ha dado esta noticia. Necesitas que la Unión Europea te dé el ok y luego, bueno, pues que no se considere una medida discriminatoria, ¿no? Como No, nos no comentabas. sería necesario una autorización previa porque nunca es necesaria, pero sí que esta norma sí que estaría sujeta a posibles sanciones posteriores por parte de la Unión Europea. En cualquier caso, en un lugar como Mallorca, claro, es que también hay que tener en cuenta otra cuestión que se dice, no, es que en Malta o en Canadá, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, pero que en alguna información periodística se ha hablado de que el gobierno de Trudeau está introduciendo también este tipo de limitaciones. Bueno, comparar la realidad social, económica, cultural, climatológica, demográfica, de densidad de población de un país como Canadá con Mallorca me parece absurdo, pero vaya, o con Malta, que también se ha hecho. Tenemos que tener en cuenta que las realidades de un y otro lugar son muy distintas. En Malta, en Malta viven 500.000 personas, que son aproximadamente las que viven en la área metropolitana de Palma, o incluso viven más. Eso no tiene nada que ver con las circunstancias que hay aquí. En Suecia viven 9 millones de personas, que son más o menos un poquitas más de las que viven en Cataluña. O sea, es que en Andalucía vive más gente que en Suecia. Las realidades de unos y otros países son totalmente distintas y no creo que convenga compararlas. Pero en cualquier caso, el pretender restringir ya no la adquisición de viviendas, sino incluso la residencia de personas en un sitio o en otro es muy complicado y se ha trabajado mucho precisamente en el sentido contrario. Por tanto, hay muchísimos mecanismos jurídicos para proteger esa libertad de establecimiento y esa libertad de circulación de capitales, ¿no? Por tanto, yo vuelvo a insistir, probablemente si se empeñan en hacerlo lo acabarán haciendo, pero veo complicado que tenga eficiencia, ¿no? Eficiencia jurídica me refiero, eficiencia práctica ya es otra cosa. Sí, pues veremos qué consecuencias tiene esta proposición, esta ocurrencia por parte del Ejecutivo Autonómico de querer tirar hacia adelante esta normativa para limitar la venta de casas a extranjeros y de algún modo pues, sortear a Bruselas, que ya ha dicho que bueno, pues que la normativa choca directamente con el pretexto actual. Hemos conversado con el señor José Yáñez, socio del bufete de abogados Font Mora Sainz de Baranda, y le queremos agradecer mucho que haya podido atendernos en videollamada. Le hemos visto a través de la televisión y le he escuchado a través de la radio, así que nada, señor Yáñez, ha sido un placer. Le emplazamos Igualmente. a seguir en contacto para más asuntos de la rabiosa actualidad, que no para, ¿eh? Siempre hay temas de los que hablar. Perfecto. Muchas gracias a vuestra disposición. Hasta otra. Buenos días. Muchas gracias al señor José Yáñez, como decimos, socio de abogados del bufete de abogados Font Mora Sainz de Baranda, hablando sobre esta limitación de la compra de viviendas a extranjeros.